Bueno, aurrera jarraitu behar, badakigu emaitza oso txarra dela, noski ez genuela horrelakorik espero gaur, baina horrela eman da. Nik uste bat taldea oso ondatera dela partidura, 10 minutu txarrak izan ditugu lehenengo zatian, eta aurreratu dira izan duten aukerarik garbienean edo izan duten aukeran, eta hortik aurrera taldeak saiatu du eta ezin izan dio buelta eman. Urduritasuna normala da kanpoan egotea, baina azkenean barruan gaudenok lasai egon behar dugu, jakin da hobetu behar dugula, akatsak begiratu eta zuzendu behar ditugula eta aurrera begiratu behar dugula, ez dagoela denborarik partidu honetan asko pentsatzeko, igandean beste bat daukagu, eta azkenean deskantsatu behar dugu eta aurrera begiratu Valentziaren aurka beste partidu zail bat izan dugu dago. Noski, azkenean badakigu horrelako egoeretatik bakarrik jokalariak aterako garela danok gure onena emanez, eta hori da saiatuko duguna, jakin da egoera oraintxe bertan ez dela egokiena, baina egoera txarra asko egon direla eta orain daukaguna baino txarragoak eta beti atera garela horrela, orduan ez daukagu dudarik hau hobetuko dugula. Tristes por el resultado. Está claro que no esperábamos perder el partido, pero hay que mirar adelante. Sabemos que no es fácil ganar ningún partido. El equipo ha salido bien, ha creado ocasiones, ha merecido ponerse por delante. En 10 minutos malos hemos encajado un gol en balón parado. A partir del equipo yo creo que lo ha intentado, que ha intentado un montón de cosas por banda, por dentro, mediante centros, pases filtrados, no ha podido ser. No hemos conseguido definir las ocasiones que hemos tenido y al final sabemos que cuando no haces gol es difícil, ¿no? Y hoy ellos han hecho bien su trabajo, se han puesto por delante, han defendido como han podido de buena manera y a seguir adelante. La gente tiene derecho, es normal que se ponga nerviosa. Yo creo que nadie queremos perder un partido como el de hoy, nadie queremos tener un punto después de 2 partidos en la Europa League, pero lo que está claro es que sabemos que de este tipo de situaciones vamos a salir nosotros estando unidos, sabiendo que somos nosotros los que lo tenemos que sacar adelante. Está claro que no estamos en nuestro mejor momento, para nada estamos en una situación dramática, el que diga lo contrario está mintiendo y a partir de ahí saber que estamos haciendo cosas mal, que hay que corregir, que obviamente los partidos para ganarlos tenemos que mejorar y es el único camino para intentar levantar esto.